Bueno, bueno, estamos en el ciclo de entrevistas sobre descentralización municipal en Iberoamérica. En este caso estamos con la profesora e investigadora del posgrado de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de Paraguay, la doctora Gloria Centurión. Queríamos preguntarle sobre el caso de Paraguay, si en primera instancia podría presentar un panorama general sobre los problemas de los gobiernos locales en su país. Sí, buenas tardes. Sí, vamos a hacer una síntesis de cuáles son los problemas estructurales de los municipios, un tema que no se puede descontextualizar, ¿no? Hay literatura sobre esto, los autores coinciden, Fretes Carreras, Avente Brun y otros, sobre que hubo una dictadura muy larga, una democracia que no acabó de consolidarse y la necesidad de reforzar la institucionalidad. No podemos entonces dejar de mencionar este contexto, y un problema estructural y muy grave para los municipios es la débil institucionalidad municipal. En 1992, cuando se reforma la Constitución, se formula un nuevo diseño de estructura política y administrativa. Aparecen los gobiernos multinivel, un gobierno central, las gobernaciones, los municipios, se crean las gobernaciones y eso genera una sinergia que no acabó de prender. Es decir, en forma coloquial, cambia el modelo, pero dentro de un sistema que continuaba muy centralizado y con una alta resistencia a descentralizarse. No obstante, la Constitución muy claramente creaba ese modelo de Estado como Estado unitario, descentralizado y con unas garantías potentes de autonomía municipal. Es así que entonces este modelo, digamos, queda estancado, pero hubo sí una primavera, que es lo que yo llamo una primavera del municipalismo en democracia, que fueron esos primeros años de la puesta en vigencia de la Carta Magna. Aparece muy poco tiempo después la Carta Orgánica Departamental, por ejemplo, con un fuerte componente de disposiciones que hablaban sobre descentralización, que nos daba la idea de que los servicios básicos iban a ir escalonadamente descentralizándose y apoyándose en los gobiernos departamentales nuevos. Hubo una ley que hablaba de descentralización de salud en el marco de un sistema nacional de salud, se creaban los consejos locales de salud. Había algunos signos en la legislación que nos mostraban que la dirección iba hacia una voluntad política de descentralizar el Estado, pero eso quedó empantanado, ¿no? Esa primavera, digamos, quedó ahí. Y esto también, digamos, tiene un componente que está ahí muy cerca, que no es menor, y que es la interpretación de la propia Corte Suprema de Justicia en litigios donde los municipios han sido parte. Si hacemos en forma ilustrada una línea cronológica de los pronunciamientos, de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, vemos que el debate sobre autonomía municipal y los debates sobre descentralización se concentraron precisamente en esos años también. De ahí es que los argumentos que dio la Corte sobre interpretación, muchas veces una interpretación favorable a la autonomía municipal, otras veces no, pero el debate estaba, ¿no? Que es lo importante, que el debate esté en el ámbito de la Corte también, quedó ahí. Y después esos argumentos se fueron utilizando después. Es decir, una sensación de empantanamiento de estos indicios o signos que hablaban sobre descentralización. ¿Esto afecta? Sí, afecta porque la base de esa estructura, como decía, política administrativa son los municipios, y afecta porque esta debilidad repercute en todas las líneas de las que habla la Constitución. Y una línea muy potente es la de coordinación en la gestión pública. Entonces, esa debilidad, digamos, hace eco en también esa debilidad de la coordinación que no pasa muchas veces de los papeles, ¿no? Sea en la Constitución o sea de leyes que están por debajo. Otro problema estructural que podemos detectar es el marco normativo
infraconstitucional desalineado de la autonomía municipal. A ver, volvemos al principio. Cuando aparecía la Constitución, tuvimos la sensación que esas nuevas bases constitucionales iban a ser acompañadas de un paquete legislativo que acompañara esa línea. Y si bien hubo leyes, como indicaba, que al principio así lo señalaron, después eso decayó. Y no solamente decayó en leyes, sino que también en la reglamentación, que es muy importante, puesto que sabemos que las funciones municipales son un amplio abanico de materias, entonces tiene una amplia conexión con competencias concurrentes con muchos ministerios y otras instituciones públicas. Esas normas infraconstitucionales no acompañaron un refuerzo de la autonomía municipal, y también da la sensación de que la legislación hoy es a espaldas de los intereses municipales, es decir, se legisla desde el Parlamento sobre problemáticas que son municipales sin conocer acabadamente la problemática municipal o sin la participación de los municipios. Eso sí afecta profundamente la vida municipal actualmente. Otro problema estructural que encontramos en este mapeo, digamos, rápido, es el bajo ejercicio del asociativismo municipal. También la Constitución remarcó el asociativismo, una figura jurídica que se utiliza. Hay municipios que se han asociado para acciones concretas. Hay también asociaciones de municipalidades en algunos departamentos, algunas más antiguas, otras más nuevas, pero son asociativismos, digamos, que no conjuran la fuerza que necesita tener la representación de los intereses municipales. Hay una organización que es la OPACI, es una organización cuyas siglas son Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, que sí abarca todos los municipios del país. Ahora bien, con OPACI lo que sucedió es que con la Ley Orgánica Municipal de 1987, que quedó derogada, había un mandato de adhesión de los municipios a la OPACI. Con la Constitución, el asociativismo pasa a ser optativo, entonces no todos los municipios quedaron asociados. Ahora bien, OPACI como entidad sí quedó en leyes, en muchas leyes, o como miembro de consejos en representación de las municipalidades, o como la vía para llegar a las municipalidades. Y también tiene, digamos, participación en recaudación con competencias exclusivas municipales, como son la expedición de carnet de conducir y lo que tenga que ver con habilitación de vehículos y demás. Bueno, ese es otro punto. A lo que quiero llegar es, el asociativismo no tiene una fuerza suficiente para representar los intereses municipales en espacios muy importantes ante el Poder Ejecutivo, en el espacio del Parlamento, donde se crean, donde se reforman las leyes, y eso hace que la defensa de los intereses de los municipios se vean afectados. Este punto es muy importante porque en temas como la reglamentación que se aplica a la administración financiera de los municipios, un tema elemental para los municipios, se ve una ausencia del asociativismo. Respecto de las leyes, ¿ha habido cambios recientes en ellas, en las leyes que regulan la vida municipal? Sí, bueno, tomando, digamos, los últimos 10 años para darnos ese marco de referencia, aparece la Ley Orgánica Municipal, que es un logro muy importante. Quedó derogada la Ley Orgánica Municipal que había sido creada en época de dictadura, introduce diversos cambios que tienen que ver con la planificación, que es un punto fundamental para los municipios. Abarca mayor aspecto en lo que tiene que ver con participación, también con recursos municipales, y amplía las funciones municipales, un abanico muy amplio de potestades
pero técnicamente poco depuradas. Eso también afecta el régimen competencial en el ejercicio del modelo que hablábamos al principio, ese modelo de Estado unitario descentralizado. Otra ley que tiene implicancias municipales aparece poco después, es la de distribución y depósito de royalties y compensaciones para zonas inundadas. A ver, ¿a qué se refiere esto? Esta es una fuente muy importante de recursos financieros para los municipios. Los royalties son compensaciones que recibe el Estado de Brasil, así como Paraguay, por la represa de Itaipú, así como Argentina también, Paraguay por la represa de Yacyretá, y son compensaciones que recibe por el uso del potencial hidráulico del Paraná. Estos recursos van al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda los redistribuye en base a leyes, y en esta ley se destina un porcentaje para municipios y para gobernaciones, sean municipios afectados, digamos, por el área de influencia de las represas que están específicamente señalados en la ley, o no, municipios no afectados en base a un criterio equitativo para todos y en base a otro criterio que es el de cantidad de habitantes. Otra ley que tiene implicancias para los municipios que aparece después es la ley de FONACIDE, que es el Fondo Nacional de Educación. El FONACIDE es un fondo que maneja también como fuente royalties de Itaipú, y destina en esta ley un porcentaje para los municipios, pero más bien es participación de los municipios en las acciones que se financian con FONACIDE, porque es muy bajo el porcentaje destinado a municipios y sobre el cual el municipio puede tomar decisiones. El grueso queda a cargo del Ministerio de Educación. Es así que me voy a detener aquí porque precisamente esta ley de fondos del FONACIDE es la que trae más críticas a la gestión municipal. Hay una posición, digamos que hasta arbitraria, sobre los municipios y estos recursos del FONACIDE, porque hay un mal entendimiento de que son los municipios los que manejan estos fondos que son destinados a educación, para mejora de educación, y no es tal, de ninguna manera. Es más, va en contra de la naturaleza por la que fue creada el FONACIDE, que es mejorar la calidad educativa en base a un criterio de descentralización. Luego tenemos algunas reformas de la Ley Orgánica Municipal. Una de ellas tiene que ver con los requisitos para creación de municipios. Ahí también voy a detenerme porque ese es otro problema también para la institucionalidad municipal, y es que parece que en el Parlamento no siempre se observan las exigencias reales y técnicas para la creación de municipios. Esto hace que hayan desprendimientos de territorio con la creación de municipios muy pequeños, sin capacidades de sostenerse, de aplicar políticas. Entonces, digamos, se toman esos pequeños municipios que no tienen capacidades como que los municipios no las tienen. Es decir, no refuerza la autonomía municipal y no refuerza los propósitos que tienen las municipalidades. Otras reformas también de la ley orgánica existen. Cité esa. Aparece además la ley de tránsito y seguridad vial, que es una competencia exclusiva de los municipios, pero con participación dentro de un sistema nacional de tránsito y seguridad vial. Aparece una ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental, donde la municipalidad tuvo una participación importante, porque esa ley surge desde acciones que resolvió la Corte Suprema de Justicia sobre la denegación de información pública de un ciudadano precisamente a una municipalidad. Entonces, ahí tuvo una participación, digamos, clave como génesis de lo que después fue esta ley muy importante, pero además porque la Ley Orgánica Municipal, ya a la vanguardia, había incorporado el plazo exigido para brindar la información pública solicitada de 15 días, que después la ley, mucho después, la incorpora. Ya, digamos, la Ley Orgánica había sido de vanguardia sobre acceso a la información pública con su Ley Orgánica Municipal.
Ya después me voy a situar después de la emergencia del coronavirus, digamos, que aparece después del coronavirus muy reciente, la ley que declara la emergencia por esta pandemia, y luego una ley que sí tiene implicancia con las municipalidades, que es una ley que reasigna recursos de royalties para que las municipalidades los utilicen con, digamos, fines de paliar necesidades muy básicas de sectores vulnerables y también en temas de prevención a este mal. Ahora bien, sí, esta ley, y aquí me parece interesante comentar esto, esta ley tuvo un primer planteo del Poder Ejecutivo de sustraer esos recursos que les corresponden a las municipalidades para que se manejen en forma centralizada y sería el Ministerio de Salud el que los hubiera manejado. Esta fue una manifestación que originó a su vez una manifestación de la Asociación de Intendentes de un departamento que es el de Paraguarí, que públicamente dijo, no estamos de acuerdo que estos recursos que corresponden a las municipalidades sean sustraídos, siendo que las municipalidades son las que conocen la problemática y esta pandemia se extendió a todo el territorio, no es solamente en forma parcial. Ahí es que el Parlamento, digamos, toma estos argumentos y defiende que estos recursos royalties queden en los municipios, pero sean reasignados para estos fines que decía al principio. Con esto quiero señalar cómo es un riesgo latente que existan manifestaciones de recentralización por parte del propio Ejecutivo. Quiero acabar con este pasaje, digamos, de estas leyes que hablábamos, muy reciente, también el aplazamiento de las elecciones municipales, que estaban previstas para el mes de noviembre de este año y se trasladan al año que viene, sin fecha todavía, pero también eso afecta a la administración municipal porque se extienden las actuales administraciones. Hay otros proyectos que están allí en estudio, importantes, que tienen que ver con municipios. Puedo citar el proyecto de descentralización, de ley de descentralización que se va a desempolvar después del 2008, que se había tratado y no prosperó. Puedo citar el proyecto de ley de traslado de ciertas instituciones públicas de Asunción al área metropolitana, sobre la base de que tratan materias que tienen que ver más con problemática rural, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Tierras, por ejemplo, y una ley de procedimiento administrativo común que no existe y que también está en estudio, es un proyecto. Vamos a ver cómo encara la autonomía municipal esta ley y que sería de una alta repercusión para las municipalidades porque, digamos, tendría que ver o tocaría lo que son los procedimientos, especialmente los procedimientos en juzgado de faltas. Respecto de algo que mencionabas en la respuesta anterior, quería saber si en el caso de Paraguay existe una tendencia hacia una profundización de la descentralización o por el contrario, hacia una recentralización y qué elementos indiciarios se encuentran. Sí, a ver, hay estudios que hablan sobre, digamos, los avances que tuvo Paraguay en descentralización. Dicen estos estudios, ni siquiera han llegado a ser descentralización. Hablamos de desconcentración como otra categoría. Bueno, más allá de este aspecto sintáctico, digamos, semántico, en realidad sí, hay indicios que entendemos que nos dan la idea de que hay una posición de recentralización desde el Poder Ejecutivo y también desde el Parlamento con frecuencia. Bueno, algunas señales me gustaría compartir. Ya creo que mencioné, hay una escasa consulta a los municipios cuando el Parlamento debe tratar leyes que tengan implicancias directas con municipalidades. Así también la reglamentación. Sucede lo mismo con la reglamentación. Hay una muy baja participación en el diseño y la evaluación de las políticas sociales que cuidaron mucho la alineación con las ODS, porque es lo que vemos, el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene categoría constitucional ni más ni menos para nosotros,
y los planes departamentales que están en conectividad directa con este Plan Nacional de Desarrollo, pero en la práctica no. En la práctica figuran los municipios como actores que participan en el desarrollo de estas políticas sociales, pero ni para el diseño, ni para la evaluación, ni tampoco en la distribución de recursos para que los municipios faciliten la realización de sus propias materias, no sucede. Por otro lado, una baja participación en los planes de reforma del Estado. Aparece en forma cíclica en nuestro país que se habla del Ejecutivo de Reforma del Estado, ahora muy reciente con la pandemia, otra vez aparece el vicepresidente a poner en la agenda la necesidad de reforma del Estado, pero en el discurso no aparecen los municipios como actores clave. Por otro lado, se ve una arbitrariedad muy frecuente en el manejo de la información y la comunicación sobre municipios. Este es un tema que afecta mucho la imagen que dan los municipios hoy día y la propia opinión pública, ¿no? Puedo arriesgarme y decir que son hasta ataques mediáticos. Se ve en prensa, se ven mucho en las redes que se manejan los temas que tengan que ver con la vida municipal con mucha ligereza, atacando permanentemente los ingresos a municipalidades y con un desconocimiento de la realidad municipal, la problemática municipal, el esfuerzo que hacen los intendentes por poder dar cumplimiento a esa tan amplia gama de materias, de potestades que tienen asignadas. Y más aún todavía queda, así como otros temas, queda todavía más al descubierto ante situaciones extremas como esta de la declaración de la pandemia. Por otro lado, otra señal de estas intenciones de recentralizar, la ausencia del ente rector para municipalidades. Si bien el Ministerio del Interior en la norma es el encargado de coordinar todo lo que tenga que ver con tratamiento de políticas públicas, líneas de trabajo desde el Ejecutivo con las municipalidades, vemos una ausencia del tema municipalismo en la agenda del Ministerio del Interior, que está absorbida por todo lo que tenga que ver seguridad, ¿no? Aparece permanentemente seguridad, aparecen temas de Policía Nacional, pero no aparece el tema municipalista como un tema importante en el ejercicio de sus funciones. Y esto también se ahondó, o sea, veíamos antes acciones pocas, pero veíamos acciones del Ministerio del Interior con respecto a municipalidades y eso fue también, objeto de empantanamiento, que fue el término que usé primero. Y una última señal que quiero mencionar es lo que considero una aplicación poco eficaz o eficiente por los órganos de control del ámbito administrativo sobre la rendición de gastos municipales. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Y por ahí esto a veces no cae bien, pero es tal. Los municipios hacen su rendición de cuentas ante Contraloría, ante el Ministerio de Hacienda, tienen sus propios mecanismos internos con las juntas municipales que aprueban sus informes periódicos, pero da la sensación que cuando existe una denuncia de malos manejos financieros municipales, esto rápidamente se judicializa y rápidamente tiene consecuencias extremas en los municipios, incluso una rápida intervención y incluso provocar la renuncia de intendentes y mover los intendentes de su cargo para que asuman los sucesores. Es decir, parece que se da un tratamiento que debe ser una investigación administrativa, porque los resortes administrativos de control de ingresos y de gastos municipales está contemplado claramente en la normativa. Parece que ese ámbito de control administrativo no funciona y rápidamente esto cae en el ámbito judicial y lo cual todavía es más delicado, cae en un ámbito penal, de persecución penal. Entonces, aquí es que veo que todo lo que hablábamos, aquí queda muy notable, es decir, toda esa debilidad institucional, ese asociativismo frágil de las municipalidades, parece que con esto todavía queda más al descubierto y es muy peligroso porque sabemos que de la administración pública, la legitimidad
que tiene la elección del intendente no la podemos cuestionar otras cuestiones de elecciones municipales, de cultura democrática, podemos cuestionar, pero no podemos cuestionar la legitimidad democrática de las intendencias municipales y la elección de los concejales. Bueno, y en relación a esto que venías mencionando, te quería hacer una última serie de preguntas que tiene que ver con si hay actualmente debate o discusión sobre política o discusión política sobre el tema municipal, si el tema está presente en la agenda pública y qué actores participan de este debate. Bueno, a ver, el tema iba a estar presente en la agenda pública y en la agenda de los medios ahora, porque las elecciones municipales estaban señaladas para el mes de noviembre de este año, con esta digamos, con este cambio, entonces eso quedó postergado. Pero yo creo que iba a ser más por ahí, o sea, iba a ser que esté presente en la agenda pública y en la agenda de los medios porque iba a haber elecciones, ¿no? No como un tema, no como un tema central de funcionamiento del Estado, como una preocupación de lo que implica el motor de los municipios para el desarrollo, lo que es de todo el Estado, como nos gustaría que fuese, con un debate en todos los niveles, un debate constructivo en todos los niveles. Ahora bien, sí hay tres cuestiones que quiero señalar y que, digamos, son... una de ellas es cíclica, ¿no? Es lo mismo que cuando hablaba de reforma del Estado. Otra cuestión cíclica es la reforma constitucional, o sea, con cierta frecuencia aparece desde el Poder Ejecutivo o desde el Parlamento, desde algún sector, la necesidad de reforma constitucional. Y en el marco de esa reforma constitucional, el estudio, el análisis de cuáles deberían ser los dispositivos a los cuales darle alcance constitucional repercutiría en reforzar la autonomía municipal sería digamos, lo pertinente y sería un gran aporte para la institucionalidad. Y sí, de un tiempo a esta parte, antes de la pandemia, hubo algunos parlamentarios, otros actores políticos que hablaron sobre la necesidad de reforma constitucional. Eso está ahí pendiente e insisto, ¿no? La importancia de que esa reforma tenga una discusión relevante con lo que tenga que ver con municipios y autonomía municipal. Por otro lado, otro segundo aspecto en lo que estamos hablando es la posible reforma de la ley orgánica municipal. También en los últimos meses del año se estuvo hablando de la necesidad de la reforma de la ley orgánica, de revisar la ley orgánica, de revisar aspectos ya después de 10 años de su puesta en vigencia, y sería también muy importante que se trate todo lo que tenga que ver con el régimen competencial y la asignación de potestades. Ahí hay un abanico, como decía, muy amplio, unas potestades técnicamente no depuradas que dificultan el abordaje que hagan los municipios sobre determinadas materias y que son muy importantes en la vida de las personas, en la calidad de vida y en el propósito de los municipios. Por otro lado, un tercer aspecto es la reforma tributaria. O sea, esa es una deuda a los municipios. Recordemos que el municipio de Asunción, que tiene una ley propia, es del 81. Hay la ley de los otros municipios, porque es otra ley la que rige para los demás, para todos los demás, es del 76, tiene alguna reforma en el 91, otra reglamentación que no está adecuada. Es una gran oportunidad cuando se realice la reforma tributaria, que sea una reforma tributaria integral para los municipios y dotar a los municipios de los recursos que necesitan para su funcionamiento e, insisto, para el cumplimiento de sus muy amplias funciones y potestades asignadas. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.